con el tipo de explotaciones a nivel general y muy en particular con lo que es la explotación ganadera. Para la participación de nuestro amigo, el doctor Tim Brown, vamos a contar con el apoyo del conocido doctor Carlos Gómez, que también nos apoyará para poder hacer la traducción respectiva al momento de la presentación y también para el tema de la resolución de las preguntas. Hay que seguir el protocolo, así es que para los que no conocen, el doctor Tim Brown, después de terminar su doctorado en nutrición de rumiantes en 1984, el doctor Tim Brown trabajó durante 17 años en el sector académico como profesor e investigador. Migró al área académica a la industria de la alimentación animal y fue asesor nutricional para una importante compañía de alimentos para animales en los Estados Unidos durante 7 años. En el año 2009 se unió a Landus Cooperative como apoyo técnico para los productos Soy Clor y Soy Plus, 2 aditivos nutricionales de Landus que produce Landus. Actualmente, además de trabajar en Landus Cooperative, es el nutricionista responsable, asesor externo de la granja lechera de la Universidad Estatal de Kansas. Sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación. Como les dije, por favor, para desarrollar bien el tema y dedicarnos después en la parte final, en la parte de desarrollo económico, vamos a tener una breve presentación, en resumen, con el ingeniero Rudy Cueva, en la parte de la presentación de Steven de Blanc. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Inicialmente teníamos pensado presentarles un video de la presentación del Dr. LeBlanc, pero por motivos técnicos, un poco de tiempo también y en función a la traducción, optamos por hacerle la presentación en español por parte nuestra. El Dr. LeBlanc es de la Universidad de Guelph, de Canadá, y este trabajo lo hizo como tesis doctoral de Rita Couto, que lo que busca es presentar un resumen de los resultados de la prueba que hicieron para evaluar el efecto de Soy Clor en la salud, producción y reproducción de vacas en transición. Bueno, nosotros sabemos que la hipocalcemia clínica y subclínica son problemas bastante comunes y que potencialmente pueden generar problemas importantes relacionados a la fiebre de leche. Un problema que puede ser devastador para el futuro de la vaca en la campaña, tanto en producción como en el riesgo de saca, ¿no? Pero esto es solamente la punta del iceberg para los problemas relacionados a la hipocalcemia. Porque pese a que hay muchos problemas conocidos con un gran número de posibles tratamientos y herramientas preventivas, todavía hay bastante que desconocemos y hay incluso temas controversiales como cómo abordar el tema. Una de las herramientas más importantes para trabajar es a través de la dieta e intervenciones directas en el animal, que es suministrar una dieta en las 3 semanas previas al parto que tenga una diferencia aniónica negativa. El efecto de esta dieta DICAT es inducir una pequeña pero compensada acidosis metabólica en las vacas que permitan a la vaca responder más rápido y efectivamente a la caída de calcio en sangre. Estas dietas en realidad no son nuevas, pero lo que sí es nuevo acerca de este estudio es que se ha hecho en granjas comerciales de gran magnitud y que permitan ver los resultados reales, los efectos reales en la salud, producción y reproducción con un gran número de animales. Esta prueba se realizó en 4 granjas comerciales al suroeste de Ontario. Cada una de ellas tenía solo un corral de vacas preparto y por ello se fueron alternando los tratamientos periodo a periodo. Es decir, primero se tenía un tratamiento de 3 meses y para luego pasar a un control por 3 meses. El tratamiento en qué consistía en suministrar a las vacas una dieta con un DICAT negativo que alcance a producir un pH en orina de alrededor de entre 6 a 6.5. Y la dieta control era la misma dieta, pero en vez del Soy Clor se le suplementaba un placebo, ¿no? Y que tenía un DICAT alrededor de 100 equivalentes en la dieta. Así que dentro de cada granja fueron asignados al azar los animales para el tratamiento o para el control por periodo de 3 meses
y luego cambiaban de un grupo a otro, hasta que se haya replicado al menos 2 veces cada grupo, ¿no?, a lo largo de todo el año. Para que las vacas tuvieran una dieta control o tratamiento por al menos de 3 semanas, ellos monitorearon semanalmente la orina para asegurarnos de que estuvieran recibiendo la cantidad apropiada de cada tratamiento. El equipo del Dr. LeBlanc y los productores hicieron un seguimiento de todas las enfermedades de transición comunes en las vacas y prospectivamente analizaron la cetosis con pruebas de sangre y descargas vaginales con dispositivos de chequeo propios para el problema, ¿no? También en una submuestra de animales se tomaron muestras de sangre diarias para ver los niveles de calcio en sangre y también evaluaron la saca de los animales en la lactación temprana e incluso durante toda la lactación. La producción de leche también se midió en 3 etapas y se hizo un seguimiento en cuanto a la reproducción de los animales, ¿no?, tanto como tasa de preñez y así durante toda la lactación. Bueno, como les decía, cada granja tenía periodos de suplementación alternados entre el control y el tratamiento, y en sí al final se tuvo 1086 vacas dentro de las 4 granjas que contribuyeron para esta prueba, entre tanto primíparas como multíparas, por el mismo hecho de que son tratadas en granjas comerciales. Bueno, ellos, en cuanto a los resultados, ellos alcanzaron inicialmente la meta que buscaban de tener un promedio de 6.3 de pH en orina. Lograron que el 85% de vacas fueran acidificadas a un pH menor de 7 y que el 72% de las vacas bajen el pH a menos de 6.5, lo cual era realmente su objetivo, ¿no? En cuanto a la condición corporal, esta fue moderada, pero sin embargo, en ambos tratamientos, tanto para el control y para el tratamiento con soy clor, tenían un 30% de vacas con un score corporal de más de 3.75, lo que ellos consideraban como vacas sobrecondicionadas para la prueba. En cuanto a las concentraciones de calcio en sangre en las multíparas, se puede observar que las que recibieron el tratamiento tuvieron significativamente mayores niveles de calcio en sangre entre los días 1 y 4 en el posparto. Así que mantuvieron niveles de calcio más altos e incrementaron su nivel más rápidamente que las vacas en el grupo control. En las vacas de primera lactación, los niveles de calcio eran altos en promedio, pero estos tuvieron valores ligeramente más altos, de todas formas, en el grupo tratamiento con soy clor. En cuanto a los resultados, el calcio en sangre, en efecto, fue diferente entre las vacas jóvenes y las vacas adultas, así que en lo que más se enfocaron en este tema era en las vacas de segunda lactación o a más, ¿no?, que son las que tienen mayor riesgo de hipocalcemia. Bueno, también clasificaron a las vacas con hipocalcemia subclínica con un umbral que es lo que se toma en Estados Unidos de 2.14 milimoles por litro, ¿no? Y también hubo diferencias significativas en las multíparas, una menor proporción de vacas con hipocalcemia al día 1 y 2. En cuanto a las vacas de primera lactación, no hubo diferencias estadísticas, pero como podrán observar en el cuadro, la prevalencia de hipocalcemia, como se esperaba en vacas de primer parto, fue mucho más baja para este caso con el tratamiento. Bueno, en cuanto a los parámetros de salud de los animales, se pudo observar que hubo enfermedades usuales en las vacas de transición, obviamente empezando con la fiebre de leche, pero no hubo casos de fiebre de leche en primerizas, así que ellos se enfocaron en los animales de 2 a más lactaciones, que en general tuvieron un porcentaje de 7% de vacas con fiebre de leche para el grupo control y solamente 2% para el grupo tratamiento con soy clor. Y en realidad esto fue impulsado por el número de vacas sobrecondicionadas, que estas tuvieron una incidencia del 13% de fiebre de leche para el grupo control, mientras que para el tratamiento fue 1.8, menos de 2%. Lo mismo pasó para las vacas con moderada condición corporal, pero como las diferencias eran tan pequeñas, como los valores eran tan pequeños, no se hallaron las diferencias significativas.
En términos de enfermedades metabólicas y uterinas, no hubo diferencia significativa entre los grupos de prevalencia de cetosis en las 2 primeras semanas posparto. Similarmente, tampoco hubo diferencia significativa en los grupos de tratamiento en el porcentaje de vacas con retención de placenta. Sin embargo, ellos observaron otros beneficios en cuanto a otras enfermedades, como por ejemplo en el desplazamiento de abomazo, que tuvo una disminución significativa en la proporción de vacas, reduciéndolo a la mitad, ¿no? De 3.6 en el control a 1.7 en los tratamientos. Y similarmente, una tendencia a la reducción de incidencia de mastitis clínica a 1.8 en los grupos tratamientos, comparado con el 4.4 del grupo control. Bueno, si miramos a la incidencia acumulativa de las enfermedades, no hubo diferencia entre los grupos en términos de tener uno o más eventos de enfermedad. Sin embargo, si es que miramos a tener 2 o más eventos de cualquiera de estas enfermedades durante el periodo de transición, de nuevo se vio una diferencia entre vacas jóvenes y adultas. Así que no hubo diferencias significativas en los primeros partos, pero en multíparas sí hubo una reducción significativa en el porcentaje de animales con múltiples enfermedades, de un 13.9 en el grupo tratado sobre un 22.5 en el grupo control. Bueno, para resumir un poco los temas de salud, los parámetros de salud, las vacas que fueron suministradas con una dieta DICAT por 3 semanas previa al parto tuvieron una disminución en la incidencia de desplazamiento de abomazo y tendieron a tener una disminución en la incidencia de mastitis clínica. En las multíparas, ellas tuvieron una disminución en la incidencia de fiebre de leche, promovida especialmente por la sobrecondición de las vacas, ¿no? Y también fueron menos propensas a tener múltiples enfermedades. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos de tratamientos en cuanto a retención de placenta, metritis, cetosis y descargas vaginales purulentas. En cuanto al rendimiento reproductivo, se observó que la preñez al primer servicio tuvo una diferencia entre las vacas adultas y primerizas, con los efectos en los tratamientos yendo en dirección opuesta a las multíparas. La preñez al primer servicio fue significativamente superior en los grupos tratamientos, con un 42% de preñadas al primer servicio, contra solo 32% de las vacas preñadas al primer servicio en los grupos de control. En los animales de primera lactación no hubo diferencia significativa, pese a ello la dirección de los efectos tendió a ir hacia el otro lado. Además, cuando ellos hicieron el seguimiento a las vacas a través de toda la lactación, en las multíparas para evaluar el rendimiento reproductivo, tendieron a mejor. Es decir, que tuvieron mejores tasas de preñez que la media de tiempo de la preñez. El tiempo que les tomó a la mitad de vacas tendió a ser reducido en 11 días a la preñez. No pasó lo mismo en cuanto a las vacas de primera lactación, que inesperadamente la tasa de preñez fue menor que en las vacas del grupo control, más o menos en 21 días, en un promedio de 21 días. ¿No? Bueno, en cuanto al tema de producción, de nuevo se vio que las vacas adultas obviamente produjeron más que las primerizas, pero ellos en este estudio, para esta presentación, ha considerado el tema de la energía, la leche corregida por energía, que considera la grasa y proteína. Posteriormente, en la presentación del Dr. Tim Brown, se va a hablar sobre los términos económicos, y para nuestra realidad en el Perú no se considera la grasa y proteína para el pago de la leche, los litros de leche. Acá, como pueden ver en esta tabla, tiene un incremento en el primer periodo de producción de leche de 2.3 kilogramos por día de leche corregida por energía. Sin embargo, cuando hablamos de los valores no corregidos, tenemos un incremento de una producción de 42 litros para el grupo tratamiento con sodio y clor contra una producción de 38.8 en el grupo control para el primer periodo. Para el segundo periodo la comparación fue de 41.4 a 40.6. En estos dos periodos hubo diferencias significativas para las vacas multíparas. En el tercer periodo no hubo diferencia y en las primíparas tampoco se pudo observar una diferencia significativa. Y bueno, finalmente, en cuanto al porcentaje, a la probabilidad de saca,
como en los otros resultados, hubo diferencias significativas entre primerizas y adultas, tales como que no hubo diferencia en la saca en la lactación entera en las primerizas, ¿no? Pero sí hubo una reducción significativa en la saca en la lactación completa de multíparas de 21% para el tratamiento con soy clor, comparado contra un 32% del grupo de control. Así que, para resumir el trabajo del doctor LeBlanc, este es uno de los estudios más grandes hechos a la fecha, que se incorporó granjas comerciales, en el que duró más de un año con todo y la toma de datos. Ellos fueron capaces de producir la acidificación deseada usando una dieta DICAT negativa en preparto, alcanzando un pH entre 6 y 6.5. Y alcanzando este pH se disminuyó la incidencia de fiebre de leche, desplazamiento de abomazo y tendió a disminuir también la mastitis. También observaron que no hubo efecto sobre la cetosis, que no hubo efecto tampoco sobre la contención de placenta, metritis, descargas vaginales purulentas. Y también observaron que en multíparas mejoraron los niveles de calcio en los primeros 4 días postparto y disminuyeron la proporción de vacas con hipocalcemia subclínica en los días 1 y 2. En cuanto a la producción de leche, no hubo diferencias significativas en las primerizas, pero sí, como pude haberles indicado, sí hubo una diferencia en las vacas multíparas en el primer y segundo periodo para leche no corregida. Un poco para resumir en términos de aplicación práctica, el doctor LeBlanc recomienda este suplemento para apuntar idealmente a las vacas de segunda a más lactaciones. Esto es la presentación del doctor LeBlanc. Ahora vamos a continuar con el doctor Tim Brown y el doctor Carlos Gómez para que nos puedan mostrar la parte económica de estos resultados que les he mostrado ahora. Gracias. Excellent. Rudy, are you ready for me to take over here? Sure, doctor. Go ahead. Well, first of all, I want to compliment you, Rudy, on doing a beautiful job of summarizing the design and execution and some of the significant results from Dr. LeBlanc's trial. That was an outstanding job that you did there. So thank you very much. I'm glad to be here with everybody today. I recognize some of the names on the guests who are attending, and so I say hello from afar to all of you. Good to see you from a distance again anyway. And it's a pleasure for me to kind of dissect this very nice study that was done up in Canada that took over, as Rudy said, took over 1.5 years to complete on the 4 farms where it was overseen by the faculty there at the University of Guelph. Now, translating for me today, sí. Can you stop so I can sorry. Please? Primero agradeció a la presentación primera que resume, le parece al doctor Brown de manera bastante clara los 2 trabajos de investigación que fueron conducidos por investigadores de la Universidad de Guelph. Seguidamente indicó el saludo a los que están participando hoy día en este webinar. Y tercero, va a comenzar a tratar el tema. Go ahead, please. Okay, thank you, Doctor. And I would like to say here in the beginning, too, that Dr. Gómez and I have worked very closely together over the past 2 or 3 weeks in putting this together. So he is very, very familiar with the study, how it was done, and the results, as well as independently being an expert in this area of subject matter in his own right. So between the 2 of us, hopefully we can give you a good economic interpretation of this study. Doctor? Cuando se solicitó al doctor Brown poner la información del trabajo que se presentó en unos minutos desde la perspectiva económica, él señala que ha dialogado conmigo para tratar de
poner la información de la forma más entendible posible bajo las condiciones que nosotros hacemos lechería en el Perú. De tal manera que ustedes van a apreciar en su presentación de la parte económica de los resultados del trabajo en Canadá, que ha recibido información nuestra que le ha permitido hacer un trabajo más completo. All right, Rudy, let's have the next slide, please. For those of you who may want to view these papers and read them in more detail yourself, they have both been published in the Journal of Dairy Science in the June issue. It just came out this month. Sorry, I did not get the volume number here, but the June issue, if you would like to read these. Next slide, please, Rudy. Debo señalarles que el trabajo que se presentó hace unos minutos está ya publicado en el documento de junio del Journal of Dairy Science. Ciertamente son 2 artículos completos y por favor, si los asistentes tuvieran interés de recibir el artículo completo, cada uno de ellos, con gusto se los podríamos pasar, dado que si ustedes no están registrados como miembros, solamente podrían ver en este enlace el resumen. Pero yo conozco que ustedes probablemente quisieran conocer más completo los artículos. Con gusto, si envían un email, se los podemos hacer llegar por correo electrónico también. Excellent. And as Rudy already explained some of the details of the design of this study, it was overseen by the university researchers, but it was conducted on 4 commercial dairy farms with a total of over 1,000 cows being enrolled. Now, es importante señalar o ratificar que el ensayo que se presentó hace unos minutos, sus resultados principales, fueron supervisados por profesores de la Universidad de Guelph en Canadá, pero fueron hechos en 4 establos comerciales, sumando un total de 1,000 vacas en producción y durando más de un año. Now, these 4 farms were familiar before the trial. They were familiar with the concept that feeding very high DCAD or very high potassium diets would increase their incidence of milk fever. Estos establos, una condición primera fue que nunca habían usado el concepto de balance anión-catión negativo, ni lo habían manejado a través de un suplemento. Por supuesto, sabían los problemas de hipocalcemia y habían estado tratando de enfrentarlos usando otro tipo de intervenciones, no aquella llamada suplementación aniónica para producir una reducción. Yes, excellent. So this was a last big step in management or in transition cow management for those farms, was the introduction of an anionic supplement into their prepartum diets. Por lo tanto, esto fue algo nuevo para estos establos, la introducción de una herramienta que en este caso es el balance anión-catión modificado por una suplementación en el preparto. And all of the supplemental anions in these diets were from soy chlor. There were no other anionic salts incorporated into the diet. Los establos que participaron en el estudio, los propietarios creían o asumían que sus vacas durante el periodo de transición no tenían problemas realmente grandes y estaban más o menos cómodos con que su periodo de transición era adecuadamente manejado. Desde el punto de vista del ensayo, entonces, eran condiciones interesantes para evaluar el impacto de suplementos aniónicos
y lo que se trabajó durante todo el ensayo en los 4 establos con las 1000 vacas fue el uso de soy clor como suplemento en el preparto. Excellent. Next slide, please, Rudy. Okay, I think perhaps we've covered this already in Rudy's part. These are just a summary of some of the effects in multiparous cows, and I think we can skip this and get on towards the economics. Maybe just I do a briefing of that. Yeah, Maybe sure. some participants came late. Okay, yeah. Okay, good idea. Solamente para resumir lo que se dijo hace unos minutos, hay una diferencia entre los resultados en vacas multíparas y primerizas. En las multíparas incrementó la producción de leche, redujo la saca, incrementó la preñez, disminuyó problemas de salud de la vaca en transición y disminuyó la fiebre de leche solamente en las vacas sobrecondicionadas. Go ahead. Okay. In the next slide, Rudy. And as was already mentioned, there was a big parity effect in this study, with most of the effects being for the mature cows, but there were a couple of significant effects that affected all cows. En respecto a lo anterior, me referí a que eran los efectos observados en las vacas adultas, multíparas. Mientras que en todas las vacas, tanto multíparas como primíparas, hubo una reducción en la incidencia de desplazamiento de abomazo como efecto de la suplementación de sal aniónica y se observó una reducción en el porcentaje de grasa durante los primeros 60 días de trabajo. Yes, and then one negative effect that was seen in this trial occurred just for the first parity cows, those that had been fed the negative DCAD diet as a heifer, and that was an increase of about 21 days until they became pregnant. Algo que también se evidenció en el trabajo publicado es que el grupo de primerizas suplementadas con sal aniónica tuvo un incremento ligero en el tiempo hasta llegar a preñez. Excellent. Next slide, please, Rudy. So just to give you a little bit more detail about how we are going to do some of the calculations of economics, some of the economic factors apply differently to the younger cows than to the multiparous cows. So within this study, about 2/3 of all of the cows were the mature cows, and we will use that 2/3 number in some of our economic calculations. So when you see 67% as we work through some of these calculations, remember that that is representing the multiparous cows as differentiated from the first lactation cows. Para poder resaltar lo que vamos a ver luego, algunas características del ensayo que tienen pertinencia para la evaluación económica. Punto 1, las primerizas y adultas estuvieron juntas y durante 3 semanas antes del parto calculado se les suministró sal aniónica para lograr un pH entre 6 a 6,5. De ese total de animales trabajados, el 67% eran multíparas y la diferencia primíparas. Y ustedes van a ver que ese porcentaje lo va a usar en las vistas siguientes cuando le pone un costo a la suplementación del rebaño completo. Y recuerden ustedes que la mayoría de los beneficios están observados en las vacas multíparas. Pero eso no quiere decir que se van a olvidar la falta de efecto en las primerizas, dado que el costo incluyó la suplementación de ambos grupos. Okay, good. Next slide, please, Rudy.
So the first part of doing a cost benefit comparison, regardless of what it is about, is to place some estimates on the cost. And so the cost of supplementing these diets with the soy chlor is what we're looking at here. Obviamente, una primera parte de la evaluación económica es preguntarnos cuál es el costo de la intervención. ¿Cuánto cuesta o cuánto cuesta el suplemento aniónico usado bajo las condiciones del ensayo que se está describiendo? And of course, the amount of anionic supplement that it will take to create the metabolic acidosis, which is the goal in negative DCAD prepartum nutrition, depends on other diet characteristics. But in this economic comparison, we will be using the 900 grams of soy chlor that was the average that was required in this study. El trabajo que estamos presentando publicado en el Journal of Dairy Science indica que bajo las condiciones de ese ensayo fue necesario 900 gramos de soy chlor para acidificar al nivel necesario para estimular beneficio productivo en el animal. Y como eso fue lo que se consumió, se está usando ese valor para el estudio económico que está presentando ahora. Pero recuerden ustedes que esa cantidad no es fija. Esa cantidad va a variar de acuerdo a la condición y estatus alimentario que otro establo pueda tener. And based on the information I have from Batalana for Peru, you can see there the cost per kilogram of soy chlor, about 5.88. And so at that cost per kilogram, 90 grams of soy chlor would cost delivered to the farm around 111 soles. Basado entonces en que en el ensayo que se está describiendo, las vacas necesitaron 900 gramos para lograr acidificación completa en el preparto y que se está colocando un precio de 5 soles 88 por kilo de sal aniónica y el preparto duró 3 semanas, esto es 21 días, el costo por animal de suplementación preparto es 111 soles. Next slide, please, Rudy. And in the last slide, I mentioned that purchase price is the apparent cost of supplying soy chlor, but soy chlor has some unique characteristics that are not shared by any of the other commercial anionic supplements on the market. Soy chlor tiene una característica importante de poder mencionar ahora, que la relaciono a que en el slide anterior yo mencioné que ese 111 soles era el aparente costo de suministrar soy chlor. Sin embargo, el costo verdadero es menor. Yes, and the cost is less because of some of the valuable true protein that is supplied by the carrier ingredients, the canola and the bypass soy that is in soy chlor. Y estoy refiriéndome al costo verdadero de incluir sal aniónica soy chlor, es menor que lo que yo pago por la sal aniónica y es menor porque soy chlor, además de contribuir con las componentes aniónicos, contribuye con proteína. Quiere decir que al usar soy chlor, yo voy a necesitar menos proteína de ingredientes como soya u otros en la ración de la vaca preparto. Por lo tanto, si descuento eso del 111 total, el estimado típico es 70% de costo real por acidificar, dado que yo ya no necesito tanta soya en la ración preparto. Meto más afrecho o meto más forraje, que es más económico. Por lo tanto, hay una
aseveración aquí de que el costo real es 78 soles por vaca. Yes, and I want to point out that as I balance rations around the world and look at this cost savings of removing some protein when I incorporate soy chloride in the diet, typically the range is from 60 to 70%. And so as we use the 70% cost in this evaluation today, we are being very conservative. And you will notice throughout this exercise, we're trying to be very conservative, very fair in our economic evaluation. He tratado de ser lo más justo al usar ese 70%. ¿A qué me refiero? Si yo analizo multitud de raciones preparto en muchos sitios del mundo y evalúo cuánto se reduce el uso de proteína de otras fuentes en la ración preparto, ese valor va entre 60 a 70%. Al usar un valor de 70 estoy siendo bien conservador, o sea, va a haber situaciones inclusive que el descuento no es 70 sino 60%. Y este mismo enfoque de ser balanceado en el análisis económico lo he aplicado a diferentes momentos del análisis. Very good, thank you. Next slide, please, Rudy. So we've established a cost. Now we need to do the best job we can in establishing the value of some of the benefits that we're seeing in this trial. Como señalé hace unos minutos, lo primero que trabajamos es cuál es el costo de la suplementación. Y creo haberlos persuadido que hemos hecho una presentación suficientemente clara de cuál es el costo de la suplementación con sal aniónica en el ensayo que se ha descrito. Ahora, el otro lado de la ecuación es cuál fue el impacto valorado económicamente, y eso es lo que voy a hacer a continuación. And one of the first benefits that we're going to look at, which has not been examined in a lot of the transition cow negative DCAD research, is going to be milk production. Quite often in this type of research, scientists have only looked at cow performance maybe through the first week of lactation and then the study ended. But this study was unique in that they followed milk production on these cows through 3 30-day test periods. En este caso, obviamente la primera variable de interés es cuál fue el impacto, si algún impacto, sobre producción de leche. Y en ese sentido, se ha considerado 3 periodos de 30 días, quiere decir que son periodos de 90 para poder observar cuál era la magnitud de un posible impacto de esa acidificación preparto. Si ustedes ven en la literatura, y esto fue algo importante también de estos 2 trabajos que estamos presentando, la literatura no tiene mucha calidad de información respecto al impacto en producción de leche durante un periodo más allá de semanas posparto. Este es un trabajo que es más robusto porque toma un tiempo más largo. Now this slide represents milk production for the first parity cows. And the main reason I'm showing you this slide is to show you, to give you an example of how conservative we are being in our economic analysis. Este slide presenta la producción de leche en las vacas primerizas. Y quiero, por favor, que vean claramente los resultados de cada uno de los primeros 30 días. El periodo 1 es 30 días, el periodo 2 los siguientes 30, el periodo 3 de 60 a 90. Y ustedes vean ahí que numéricamente las vacas con acidificación, lo que se señala DCAD negativo,
tenían numéricamente más producción. Sin embargo, estadísticamente no eran diferentes. Por lo tanto, a pesar que numéricamente eran superiores, dado que estadísticamente no lo manifestaban, para el análisis económico se ha considerado que no existe diferencias. Excellent. Next slide, please, Rudy. In the same regard, as you can see here, like Dr. Gómez just explained, there was no statistical difference in test period 3, so we are not going to include that data in the economic analysis either. En este caso, para las multíparas, siguiendo la misma rigurosidad de primerizas, solamente se está considerando el impacto favorable de sal aniónica en los primeros 2 periodos de 30 días, porque es allí donde se encuentra una diferencia estadística significativa. Ustedes vean que en el periodo de 60 a 90 días, que es el periodo 3, sí hay una diferencia numérica, pero no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, los únicos valores que se han utilizado para la evaluación económica es esa diferencia favorable en producción de los primeros 60 días. Now, the statistical significance of these differences in milk production in test period 1 and test period 2 are slightly different than what Rudy showed for the energy-corrected milk earlier. Energy-corrected milk being corrected for the energy content of the fat and protein. Because quiere mencionar que los números que están aquí son de kilos de producción de leche obtenidas por el animal. Los datos que se presentó en los minutos anteriores era producción de leche corregida a un valor de energía igual, que se usa para efectos de evaluaciones biológicas de un evento como lactación, pero para efectos del productor lechero es cuántos kilos de leche tengo con una intervención o con otra, porque además eso es lo que recibe como pago el ganadero. Next slide, please, Rudy. So in attempting to put a value on this additional milk that was produced when cows were fed to soy chlor prepartum, I have simply multiplied those significantly different levels of milk production for each period times the number of days that we estimate that the cows would be producing milk in each period. Como ustedes pueden ver aquí, en el primer periodo, solamente la diferencia superior de 3.2 kilos lo está atribuyendo por 15 días de los primeros 30, reconociendo que muy al inicio de la lactación puede haber mucha variabilidad en la data. Solamente está atribuyendo 15 de los primeros 30 días el incremento de 3.2 kilos, mientras que en el segundo periodo, tal como se mostró en el slide anterior, la diferencia a favor de suplementación era de 2,5 kilos de leche, que obviamente se arrastran por el total de los 30 días, haciendo un total por vaca de 123 kilos más de leche por efecto de acidificar la dieta en preparto. Excellent. Next slide, please, Rudy. So if we take the average milk price, this is just price per kilogram, not taking into account any value for the milk solids, and multiply that times this additional milk that cows produced. Keep in mind, this is only the mature cows, but multiplying that times the extra milk that mature cows produced if they were fed soy chlor prepartum, we can come up with an effective
increase in milk revenue for the entire group of cows. That's including the multiparous cows and the first lactation cows, with a increased value of about 132 soles per cow out of 100 cows. Como ya se señaló en el slide anterior, las multíparas tenían 123 kilos de leche más que las no acidificadas en el preparto. Tomando en consideración un precio de venta de leche de $1.60, entonces las multíparas están dando 197 soles por vaca. Sin embargo, también había primerizas que no tenían un incremento de producción, y las primíparas entonces está asumiendo el 67% que ya se mencionó de proporción de adultas respecto a primerizas. Entonces el incremento total considerando a las primerizas es de 132 soles por vaca, incluyendo a ambos grupos. Now this finding and the fact that just this additional milk was more than enough to pay for the cost of the soy chlor to create the negative DCAD diet is extremely significant at the farm level, because negative DCAD nutrition has always been viewed as a means of decreasing the incidence of milk fever and decreasing the incidence of hypocalcemia, and not necessarily as a mechanism for improving milk production in mature cows. Recuerden que estamos en este momento solo asociando el efecto de la acidificación, 132 soles promedio por vaca, con un costo de 78% por adición de sal aniónica. Quiere decir que la leche sola con suficiencia paga el uso del suplemento en todo el rebaño de preparto, incluyendo primerizas y adultas. Pero recuerden, y lo vamos a ratificar en unos minutos, que hay otros beneficios que también tienen un valor económico favorable del ganadero. Very good. Next slide, please, Rudy. So this is just a little bit more of an explanation of how we came up with calculated the value of that additional milk, emphasizing that it was only the mature cows that produced extra value, and that extra value had to pay for the cost of feeding the soy chlor to 33% of the herd in this particular trial. That was the first parity animals. Si lo llevamos a 100 vacas, ustedes pueden ver el incremento en venta de leche de 100 vacas, 13.200 soles con los valores que se han asumido, y el costo de suplementar los 100 animales, también incluyendo primerizas y multíparas, es de 7.800. De tal manera que se paga suficientemente solo con el incremento en producción, siendo robustos en el análisis, solamente atribuyéndolo cuando hay diferencia estadística. Así es como luce el análisis económico. Good. Next slide, please, Rudy. Okay, the easy part is over. In terms of assigning an economic value to the returns. The milk production is fairly simple. Now we get into some health effects that may be a little bit more difficult to put an economic value on. Entonces, hasta ahora hemos tratado el impacto de la suplementación sobre producción de leche y su valor económico. Y hemos visto que es más que suficiente el beneficio solamente considerando ese factor. Pero como ya dije, hay un factor también relacionado a salud. Y en relación a salud, hemos señalado que en vacas primerizas no hay un efecto de disminución
de hipocalcemia, de fiebre de leche. Sin embargo, en el caso de las adultas multíparas, sí lo hay, y en este caso el valor es 30% de las adultas, las cuales manifestaron sobrecondición. Ustedes vean en ese grupo de animales, los que tenían sobrecondición, cómo la suplementación aniónica logró reducir la hipocalcemia de una manera bastante importante, de 13 en vacas no suplementadas a 1.9 las vacas con suplementación aniónica. El punto de corte para llamar sobrecondición fue 3.75. Next slide, please, Rudy. So we have a significant difference here in this one subgroup of older, fat, or overconditioned cows. The difficulty is in how to put an economic value on the reduction in that incidence of milk fever. Entonces recuerden, en el caso de fiebre de leche, solamente hubo un efecto estadísticamente evidenciado en el grupo sobrecondicionado de adultas. Ahora voy a tratar la valoración económica de estos problemas posparto. So in trying to put a monetary value on some of these health issues, I refer to a publication in the Journal of Dairy Science, Liang, who created a model, and of course these are in terms of US dollars under United States conditions, but he estimated the cost of various diseases that would be seen in transition, taking into account such things as the veterinary cost, the labor cost, the cost of discarded milk if it happened to be a disease such as where the animal was treated with antibiotics, the cost of reduced or decreased milk production, the cost of the cows leaving the herd earlier. And he came up with this list of cost for these different diseases. And so that's what we're going to use for the total cost of a case of milk fever. Para valorar salud, en esta exposición, el Dr. Brown está basándose en data publicada, tal como se indica en el slide, donde Liang y colaboradores han hecho estimados del impacto económico de cada caso de fiebre de leche, de cetosis, de retención de placenta, de metritis, de desplazamiento de abomazo. Ese costo en dólares por cada caso involucra el conjunto de impactos negativos que tiene cada uno de ellos en el animal. Por ejemplo, en el uso de productos veterinarios, por ejemplo, en el tiempo que el trabajador dedica para enfrentar el problema de salud en el animal, en la leche que no es posible venderla por razones de antibiótico u otros, por la menor producción de leche que se produce cuando los animales tienen estos eventos problemáticos de salud, y también por la saca que es forzada en alguna proporción por la incidencia de estos mismos problemas de salud. Excellent. Next slide, please. So to try to put a cost on a case of milk fever in these mature cows, we have already accounted for the differences in milk production in this study. So in our effort to be very conservative, we did not feel it was appropriate to again count lost or reduced milk production for a case of milk fever. So I went into this publication, this research of Liang, who had there the cost of reduced milk production in milk fever, and I subtracted that from the total cost
of milk fever to come up with this value here, the 919. Aquí aparece un valor de 919 soles que es llevado al cambio de dólar, el costo asociado a hipocalcemia sin incluir el valor de la menor producción de leche, porque esa menor producción de leche ya está tomándolo en cuenta en la primera parte del análisis. Las vacas suplementadas tenían menos hipocalcemia, una fracción de ellas, y por lo tanto tenían más producción. Entonces hubiera sido un error no descontar a el costo de hipocalcemia el beneficio de que cuando se supera no pierdo leche. Y afortunadamente Liang, el autor del trabajo, como que presenta cuál es el impacto fraccionado de cada uno de los efectos de de los problemas de salud. Lo fracciona en leche, trabajo, productos veterinarios y otros. Ese 919 agrupa todo menos la producción de leche. Excellent. So if we have two fewer milk fevers out of 100 total cows, very conservatively, we have this monetary value as a benefit to, again, place against the cost of the soy. Vean ustedes que se ha sido muy conservador, muy robustamente conservador. Solamente había efectos sobre hipocalcemia o fiebre de leche en vacas multíparas sobrecondicionadas. 11% menos casos. Sobre ese total de animales es 2 casos menos por cada 100 vacas. De tal manera, la prevención de esos animales tiene el valor económico que está presentado en el slide. And of course, these are just the percentages of multiparous and first lactation animals in this study. In any particular dairy herd, those percentages may be different, and the percentage of overconditioned cows could be different, which would affect the calculation of these returns. Basado en el trabajo, ciertamente no todos los establos tienen en sus vacas en el inicio de lactación sobre condición el 30% de aquellas. Obviamente, si tienen menos sobrecondición, la prevención de ello y el valor económico asociado a la suplementación será menor del que está indicándose ahora. Pero lo contrario también es cierto. Si en el hato hay más vacas sobrecondicionadas, la probabilidad es muy alta de que ellas tengan fiebre de leche y que ella se vea reducida si se usara sal aniónica, y por lo tanto la recuperación de la inversión sería más alta. Bueno, next slide, please. So the next health event that we felt comfortable in placing a monetary value on, and this was one that occurred in all cows, those heifers that were fed the negative DCAD diet, as well as the mature cows, was the displaced abomasum. Otros eventos de salud adicionales a fiebre de leche que el doctor Brown se siente con la data suficiente para atribuirle valoración económica al cambio son desplazamiento de abomaso y mastitis clínica. And to once again emphasize that we're trying to be as conservative here in describing the benefits as possible. You can see the magnitude of improvement in the clinical mastitis, but the statistics say that that was only a statistical tendency, not statistically significant. So we are not counting the value of this difference, this apparent difference in clinical mastitis
in our economic evaluation. Como ustedes pueden apreciar, para el desplazamiento de abomazo, de 3.6 sin suplementar a 1.7% de los animales, una reducción de 1.9% en ese evento de problema de desplazamiento, y eso sí tenía diferencia estadística significativa. Mientras que para mastitis clínica, numéricamente había una reducción de 4.4 en sin suplementación contra una reducción a 1.8 con suplementación aniónica preparto. La estadística indicaba que había una tendencia a que eso sea significativo. Sin embargo, siguiendo el mismo criterio de ser robustamente conservador, no se le ha atribuido impacto económico en este análisis a mastitis clínica, solamente a desplazamiento de abomazo. Good. Next slide, please. So, using again the values from the Liang publication and taking from his model the fact that a displaced abomasum is more expensive in a mature cow than it is a first parity cow, and also subtracting out, once again to be conservative and not double count the value of the milk, we've subtracted the milk, the decreased milk production, and come up with a non-milk related cost of displaced abomasum in mature cows and first parity cows. De acuerdo al trabajo de Liang y colaboradores, el costo total como consecuencia de desplazamiento de abomazo en Estados Unidos es de 2.447 soles en las adultas y 1.654 en las vacas primíparas. De esa pérdida, una fracción es menor producción de leche, que para el caso de adultas es 1.072 llevado a moneda nacional, y otros costos no asociados a la menor producción de leche de 1.374. Semejantemente están los números para las primerizas. De tal manera que en esta evaluación económica, para no hacer un doble contaje de incremento en producción por suplementación y reducción de la pérdida de leche por desplazamiento, se está trabajando solamente con los costos que no incluyen el beneficio de producción. Good. And so with these non-milk related costs and taking into account the percentage composition of mature cows and young cows in this herd, and the total reduction of DAs in all cows of close to 2%, you can see we have an additional health savings that we can quantify here based on the results of this study. Recuerden ustedes que había 67% de multíparas y 33% de primíparas. Y vean ustedes que se ha colocado el valor de pérdida económica por caso de desplazamiento sin incluir el efecto de producción de leche, y eso hace un total entonces sumando por 100 vacas de 2.380 a favor. Very good. Next slide, please. So there was also a statistical benefit for the mature cows in this study, in that when viewed throughout the entire 305 days of lactation, the multiparous cows that were fed negative DCAD prepartum were retained in the herd at a 10% advantage. 10 more multiparous cows that were fed the negative DCAD diet remained in the herd throughout the entire lactation. That is extremely significant, not only from a scientific standpoint, but from a practical farm economic standpoint. Desde el punto de vista
de impacto económico, ustedes aprecien aquí que 10% menos de vacas eran retiradas del rebaño una vez que terminaba la lactación si recibían suplementación aniónica en el preparto. Y eso obviamente tiene una importancia económica. 31% en el caso de no suplementación versus un valor menor porcentual de 21% de vacas que salen del rebaño, salieron del rebaño en el ensayo que se ha descrito. And I did not know how to put an economic value on the fact that for your mature cows, the cows that have already paid for themselves as a replacement, the cows that are actually making you some money in the herd, I didn't know how to put a value on retaining 10% more of them every year. But I thought I would just put that up there as a question. And just have you and your own economic situation try to evaluate what that would be worth to you and your situation. No me he atrevido a ponerle un valor económico a esta reducción en saca como consecuencia de la suplementación, porque eso implica una serie de informaciones que sería imprudente yo trasladar el análisis bajo condiciones de Estados Unidos con el análisis bajo condiciones de Perú. Por lo tanto, solamente lo estoy poniendo para que ustedes estén alerta de este beneficio, pero no lo estoy incluyendo numéricamente desde el punto de vista para este análisis del impacto económico de la suplementación preparto. Good. Next slide, please. Another health factor that was significant in this study, I also have a difficult time putting an economic value on, and that is the number of cows, mature cows that developed 2 or more diseases. These are the cows that you might treat for, say, a displaced abomasum or metritis, and turn them back into the herd, and then they come back for another treatment for some other disease. There was a significant reduction in these problem cows, or as I put here, these repeat offenders, if they were fed the negative DCAD diet just for the 21-day prepartum period. Otro evento favorable por efecto de la suplementación de sal aniónica preparto, ustedes lo pueden ver allí. 22% de los animales desarrollaron 2 o más de los problemas que hemos citado anteriormente, hipocalcemia, metritis, desplazamiento de abomazo, mientras que cuando recibieron suplementación aniónica se redujo a 13.9%. Eso obviamente tiene un impacto económico favorable también. And since each of the diseases that they monitored in this study have a different economic value, once again, we could not put, or I did not feel comfortable putting an economic value on these. I just bring it to your attention as additional value, because remember, the cost of providing this negative DCAD diet has already been more than paid for just by the additional milk produced by the multiparous cows. Este beneficio existe y tiene valoración económica. Solo como son varios y cada uno tiene diferente impacto económico de ser reducido, es más complejo asignarle un valor económico y adicionalmente para mí aplicarlo o extenderlo a una situación como la de la ganadería de ustedes. Por lo tanto, existiendo, tampoco lo he puesto en el resumen posterior del impacto económico total de suplementación con sal aniónica en el preparto. Great. Next slide, please. So you noticed probably from the earlier results that we had some benefits
and also some detriments so far as reproductive performance, an improvement in the odds of pregnancy to the first artificial breeding by about 10% for the mature cows, but then an increase of about 21 days time to pregnancy for the primiparous cows. En el caso del evento reproductivo, las multíparas, como también se presentó, tuvieron un incremento en la probabilidad de preñez promedio a la primera inseminación de 42 los suplementados versus 32% los no suplementados en el preparto. Y eso tiene una diferencia estadística como se ve en el slide. Sin embargo, para ser honestos con la presentación, también, y ya se dijo, en el caso de las primíparas, había lo contrario. Había 22 días más de demora en obtener preñez. And so I did not feel comfortable putting a monetary value on the economic benefit here, but I will point out, once again, within the makeup of the herds in this study, 67% or 2/3 of these cows were the mature cows. Those were the ones that for which there was a benefit. Only about 1/3 of the cows in these herds were the first lactation cows for which there was a detriment. So at best, being conservative, if we just say that there was no overall net benefit or detriment in terms of reproductive effects, I think we're still being conservative there. Recuerden ustedes que 2/3 del total de animales preparto eran adultas, multíparas, y solo 1/3 primíparas. Y vean ustedes que en la mayoría, en el 2/3 del ganado, había una mejora reproductiva y en 1/3 era pérdida relativa reproductiva. Por lo tanto, económicamente no hay duda que hay un beneficio. Sin embargo, tampoco lo ha colocado en el análisis final. Very good. Next slide, please. So to quickly summarize here, remember that all of the extra milk that was produced in this study was from the mature cows, and that was more than enough to pay for the feeding of the soy chlor for the transition period or the prepartum period in this study. Thus, all of these other benefits that we've been talking about, whether we were able to quantify them or not, have already been paid for, and they come basically for free. Recuerden ustedes, por lo que mencionamos más tempranamente, la consistente y robusta mayor producción de leche de las vacas adultas y que recibieron suplementación en preparto paga satisfactoriamente el uso del suplemento del total del rebaño, incluyendo primíparas y adultas. Y los beneficios en salud que acabamos de presentar, intentando alguno de ellos ponerle un valor económico, son beneficios adicionales, como ya se señaló. Very good. Next slide, please. So this is kind of a summary of what we've been through step by step, showing the value of the extra milk that was produced just by the multiparous cows, the value of the reduction in milk fever, and the value that we felt comfortable placing on the displaced abomasum. Total that up and also put in here a summary of the other benefits that were difficult or that we felt uncomfortable trying to quantify. And I think the summary is just very clear that the benefits far outweigh the cost, regardless of how you look at it, in terms of providing negative DCAD nutrition for prepartum cows. Entonces aquí he dividido el impacto económico como los claramente cuantificables y ustedes vean que la mayor proporción es ciertamente más producción de leche,
que eso es totalmente robusto por la forma como se ha hecho el cálculo, y también el adicional por fiebre de leche y desplazamiento de abomazo, sin considerar los otros beneficios de salud que ya se han discutido, contra una inversión en el total del rebaño preparto, primerizas y adultas, de 7.800 en moneda peruana. And there may be one more slide. Oh, and that's it. So thank you very much for your attention. I see most of you hung in there for quite a long period of time. I would be glad to try to answer some questions here live with you, with Dr. Gómez translating. And for any questions that we don't get a chance to answer in person today, I will prepare written answers, and hopefully we can get those distributed to everybody who attended the seminar. I see one question that came in by chat. And there's high concentrations of anionic salts of magnesium. I'm assuming that would be magnesium chloride and or magnesium sulfate. And it suggests here 50 grams in the prepartum diet. Would that reduce the incidence of hypocalcemia? That's not a question that has a yes or no answer, but the supplementation of both magnesium and either the chloride or the sulfate that comes with it are taking steps toward the prevention of hypocalcemia. I'll let you translate that part, Doctor. I was disconnected. May you please, because I don't see the question either. Okay. I do not have access to the. I don't see the chat. Okay. Oh, here, sorry. I'll see it. Okay, the question, to make it clear, is I have seen formulations of different dairies in prepartum, and they don't use anionic salts at all, but they include magnesium sulfate. The question is that equivalent? Is it as effective to have the impact of an anionic salt? That's the question. Yeah, I see. Very good. Magnesium sulfate is an anionic salt, but just using magnesium sulfate by itself without additional supplemental anions in sufficient amounts to create negative DCAD is only taking a partial step. Si ustedes ven el impacto calculado o estimado de sulfato de magnesio, ciertamente produce cierta acidificación, pero no al nivel de una sal aniónica completa. De tal manera que sí, pero es equivalente parcialmente. In order to get the benefits that we're seeing in this study and many others, you have to feed enough chloride and sulfate to create a negative DCAD diet, and that is one that produces urine pH between 6 and 7. If you're just feeding a small amount of anionic salts and not achieving that metabolic acidification, you will probably not see the full benefits as we're seeing in this study that we reviewed today. Recuerden que el estudio que se ha presentado incluye suficiente carga aniónica en el preparto para llevarlo a valores aniónicos asociados a pH que se han medido entre 6 y 6.5. Ese nivel de acidificación
no es posible lograrlo de manera práctica solamente con sulfato de magnesio. Requiere complemento de cloro para que eso suceda. Por lo tanto, no se va a encontrar la magnitud de resultados, o no se hubiera encontrado la magnitud de resultados en el experimento o ensayos que ha mostrado si solamente se hubiera usado un suplemento que parcialmente logra acidificar al animal. Yo quisiera agregar que en todo caso la comprobación de eso sería si las vacas con la suplementación mencionada de sulfato logran tener los pHs necesarios. There is another question. Please tell us how much maximum and minimum of anionic salts should we include in the prepartum diet? Are we looking at the same question? Is that in the prepartum diet or in el concentrado? In the prepartum diet. Okay. How Oh, I much see. of the anionic salt? How The many regard- grams per cow? Yeah, regardless of the source of the anionic salts, whether it's chlorides or sulfates or pure salts or a commercially prepared product, the amount is calculated. It has to be calculated to yield a negative decad diet. That's influenced greatly by the mineral content of the rest of the diet, primarily the potassium content. So there is no one set dose of anionic salts that is appropriate for all situations. La pregunta, que disculpen que no la leí en voz alta en castellano, fue cuáles son las cantidades máximas y mínimas recomendadas de un suplemento aniónico para la dieta preparto. La respuesta que ha dado el doctor es que independiente del tipo de suplemento aniónico, el objetivo es que la dieta preparto tenga el valor aniónico necesario y hay que calcularlo si es que se quiere hacer esa estimación. Maybe to complete the understanding, if I don't have tools to assess the DCAT in the diet, the indication is to use the pH in urine. Is that right? Exactly. Perfect. Quiero complementar la respuesta y acabo de hacer la pregunta al doctor Brown. Si es que yo no tengo las herramientas que son el análisis de minerales específicos en el alimento, y debo confesar que la mayoría de nosotros no tenemos esa habilidad, entonces, ¿qué podemos usar para definir la cantidad? Como el participante pregunta cuántos gramos por vaca día. Eso tiene que ver con suplementar una cantidad inicial, medir el pH en orina y en base a si la cantidad logra la reducción de pH al valor necesario, es que uno define la cantidad práctica a usar en el rebaño. La siguiente pregunta fue igual o semejante: ¿cuál es la dosis por vaca de sal aniónica? Hay otra, there is another question, please. Yes. Prepartum diet with low calcium, are they enough to control hypocalcemia? Comparing with anionic salts. La pregunta que se hace es, en una dieta preparto, pues yo tengo la estrategia de poner bajo contenido de calcio. Mi pregunta es, ¿son suficientemente efectivas para controlar hipocalcemia en comparación con usar sales aniónicas? Meaning,
If I reduce calcium prepartum, do I have an added value of anionic salts? That's the question. Yes, the two will probably work well together. And if you look at the herds that were enrolled in the study that we just reviewed, none of them were feeding anionic salts before they enrolled in this study, but they were also not feeding any supplemental calcium. So they had their diets as low in calcium as was practically possible. And you can see the benefits that we're seeing when they added enough anionic salts, the soy chlor, to create a state of metabolic acidosis. Quiero mencionar, indica el doctor Brown, que el ensayo que acabamos de diseccionar económica y productivamente, en el cual ustedes han apreciado el impacto positivo y económico de suplementación, fue hecho en establos, son 4 establos, que nunca habían dado sal aniónica, pero sí tenían la consideración cuidadosa de no dar suplementación de calcio en el preparto. Quiere decir que eran las dietas con bajo calcio en el preparto. Y en ellas ustedes han apreciado el impacto favorable de la suplementación de sal aniónica. El doctor quiso al momento inicial también decir, eso no significa que uso sal aniónica y doy descontrolada cantidad de calcio en el preparto. No, las dos deben trabajar juntas. There is another question, dice, nosotros utilizamos en promedio 1100 gramos de soy clor, logramos buenos pHs, pero las vacas de más de 3 partos se suelen caer. ¿Qué podemos hacer? Very interesting question. It says, it is a dairy that uses 1,100 grams of soy chlor per cow during prepartum, and they get adequate pH in urine. But cows of more than 3 lactations have a problem of fiebre de leche. They fell down. What can I do? That's the question. Yeah. Well, always the older the cow, the more difficulty she has with calcium metabolism. So the 3rd and later lactation cows are the ones that we expect to see milk fever. If you look at the results from the study we just reviewed, soy chlor did not completely eliminate clinical milk fever. Even in the overconditioned mature cows, there was still almost 2%, but that was compared to a much higher percentage of milk fever for cows that were not fed negative DCAD prepartum. El doctor está usando para su respuesta los datos del ensayo. Y quisiera abrir un paréntesis. Cuando nosotros diseñamos este webinar, lo diseñamos basado en conocer los 2 artículos y solicitarle al doctor Brown que justamente discutiera con nosotros los 2 artículos, porque era data que no existía en la literatura, recién está publicado en junio. Ahora, ¿y qué cosa es lo que afirma el doctor respecto a la pregunta? Ciertamente en vacas de 4 o más partos, el trabajo demuestra que no se elimina la fiebre de leche con las vacas con soy chlor, pero sí es muy importante comparar la reducción comparado con las no suplementadas. Por favor, si los invitados participantes quisieran repreguntar, por favor usen el chat. Yo creo que va a ser bien interesante para intercambiar la experiencia que ustedes tienen, pero por otro lado también hacer preguntas complementarias para clarificar lo que se esté haciendo, ¿no? Yeah, and the last part of that question is, what can we do?
since you have identified the problem as being primarily with those third and later lactation cows, those could be the cows that you prepare for some secondary supportive treatment, such as calcium bolus at the time they calve. There have been some studies that show that a calcium bolus for mature cows, cows that have a previous history of milk fever, and cows that have feet problems, lame cows, all can benefit from some additional supportive calcium therapy, even if they have had negative DCAD prepartum nutrition. Quiere también tratar de dar una respuesta a la última parte de la pregunta, ¿qué podemos hacer en esos animales adultos, 4 partos a más, que tienen fiebre de leche a pesar de haber recibido suplementación aniónica, reconociendo que comparando con no suplementación hay una efectiva reducción en la incidencia? En esos animales justamente son, si uno los quiere conservar en el rebaño, una lactación más. Hay otras intervenciones como dar bolos de calcio que añadirían protección a la protección que provee sal aniónica, y se ha visto ejemplos exitosos de eso, prácticamente, y en la literatura. Yeah. La siguiente, the following question, en castellano: Soyclor es una sal aniónica de última generación. Sin embargo, hay las llamadas de primera generación. ¿Cuáles son las diferencias? Notando que el precio es menor. Por ejemplo, Soyclor is a new generation product comparing with the concentrated anionic salts. What's the difference other than price? Yeah. Less price. The main difference between the new generation products like Soyclor and the traditional dry blends of anionic salts is that the Soyclor has been manufactured using a wet manufacturing process. In that wet manufacturing process, the chloride ions, all of which come from hydrochloric acid, are allowed to permeate into the palatable carrier ingredients, the canola meal, the bypass soya. And so those chloride ions penetrate into the interior of these feed particles so that there are no concentrated areas of salt that the animal might taste. And it also creates a more uniform particle size and a more normal particle size distribution, so that once Soyclor is incorporated into either a concentrate or the total diet, there is much less opportunity for for sorting and separation based on differences in particle size or particle size distribution. La respuesta la quiero enfocar desde el punto de vista de describir el proceso en forma general de fabricación de Soyclor. Primero es un proceso de manufactura en húmedo, donde se tiene como componente principal adicional al ácido clorhídrico a la soya o la canola, un proceso en húmedo. Al tener ácido clorhídrico que aporta el cloro en un proceso de manufactura en húmedo, donde hay productos como soya para obtener el producto final, primero ese cloro se incorpora dentro de un conjunto de producto en un volumen mayor, en una manufactura en húmedo, disminuyendo tremendamente el impacto de palatabilidad negativo que tiene ácido clorhídrico en las fuentes de primera generación para acidificar la dieta. Entonces, el tema es capacidad de que el animal coma el suplemento
en el producto como soy clor de nueva generación la homogeneidad de consumo en el rebaño en un día y entre días es mucho más alta que en los productos de primera generación. And I might add to that without a doubt, the traditional anionic salts will acidify cows. But we just know from experience over 20 or 30 years of field experience comparing blends of dry anionic salts to soy chlor that you just have a greater incidence of decad failure. That is something that just doesn't work like it should with the dry blends of salts, and reducing the incidence of decad failure is what makes it worth the additional cost for a premier product like soy chlor. Es importante señalar que, por supuesto, las sales aniónicas concentradas, llamadas de primera generación, acidifican. El tema es que 30 años en la cual ya existen los productos como soy clor en el mercado, hay más fracasos en lograr impacto favorable de acidificación con sales concentradas comparado con productos de manufactura de mejor diseño como soy clor, por las razones que ha explicado anteriormente. Very good, thank you. There is, I guess, another question, last question, if there is not more than appears. That's the last one I see. I see one additional. Voy a leerlo en voz alta. Si bien es cierto, los compuestos aniónicos no se suplementan a primerizas. A ver, Rudy, tú me has enviado esta pregunta, ¿cierto? Hola. Ah, no, sorry. Ok, si bien es cierto, los compuestos aniónicos por lo general no se suplementan a vaquillas para primera lactancia, ¿cómo podemos suplir este vacío de alta demanda de calcio que ellas también sufren después del parto, pero no llegan a sufrir las complicaciones que sufren las vacas adultas? Okay, the question is as follows. If you don't supplement first lactation animals with soy chlor, how is that the first lactation cows cope with the problem? Because they also have this demand of calcium at first lactation. That's in a summary the question. Yeah, and that's a good question. The simple answer is that the first lactation cows just are better at mobilizing calcium to meet that demand, meet the calcium demand when they calve, as you could see from this study. La respuesta, primero quiere agradecer, es una pregunta muy clara e inteligente e interesante, y basado en el ensayo que acabamos de ver, la razón es que la primeriza tiene mejor habilidad para mover calcio del cuerpo y evitar, a pesar de que hay esa movilización, la dinámica de calcio en el animal lo protege de la fiebre de leche. Y en el ensayo se ha visto, o sea, la suplementación, la incidencia de fiebre de leche es significativamente menor en la primípara. Okay. Yeah, and as you could see in this study, even those first lactation cows that were not supplemented with soy chlor, they had no milk fever. They had a very low incidence of subclinical hypocalcemia. So the young animals are just not
as prone to hypocalcemia of any degree as are the more mature animals. Es un tema de el estadio fisiológico joven y el trabajo, como se ha visto, o si ustedes lo ven en detalle, demuestra eso. Ok, I guess Rudy, Nestor, I don't see more questions. Okay, there is a last one, sorry, in the chat. Dice, ¿prefiere que las vaquillonas y las vacas estén separadas? Porque en el ensayo estaban juntas. ¿Cómo lo ve? ¿O prefiere que estén separadas? ¿Hay alguna diferencia? The question is, would you suggest to separate will be first lactating animals to adult ones in the prepartum? How do you see that? Yeah, that's a great question, and that's one that we could have a management discussion and debate on for a long time. You know, if you're just focused on the cost of the anionic supplement versus the benefits that these first lactation animals see from negative DCAD diet, the answer would be no. There is no reason to mix them with the older animals prepartum, but there's more to management of cows than just calcium status. These young animals have to grow up sometime. They have to learn to deal in a mixed society with adult cows sometime. And there's a stress involved with that learning process, that socialization process. So, you know, there's a lot of discussion that we could have about when is the best time to commingle first lactation animals with the older animals, prepartum, postpartum. We could have a lot of discussion about that, and I don't have one set answer. No tengo una única respuesta. Si solamente lo viéramos desde el punto de vista de lo que acabamos de tratar en esta presentación, ciertamente si lo separo ahorraría el uso del suplemento. O si lo ven de otra manera, si no los separo, de todas maneras hay una recuperación favorable de la inversión. Sin embargo, hay otros elementos que pueden ayudarnos a explicar la bondad de separar primerizas de adultas en el preparto. Y podría discutirse largamente, y hay argumentos a favor y argumentos no tanto a favor. Mi respuesta es de ese tipo. Okay, from my side, I guess that's over because no questions. Go ahead. Adelante, Néstor, Rudy. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Cerrando ya la Batticonferencia. Ha sido una presentación bastante interesante. Les agradecemos su tiempo. Revisen nuestras redes sociales. Y hasta una nueva Batticonferencia Ganadera para el próximo mes. Thank you very much, Dr. Tim. You're welcome. Gracias, Carlos. Gracias, Rudy. Muy buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Thanks, everybody. Hasta la siguiente Batticonferencia. Un gran abrazo. Adiós. Cuídense mucho. Chao. Thank you very much, Tim. Oops, he went out.